Quiero que busques conmigo Primera de Corintios capítulo 15, que es nuestro texto base que vamos a estar viendo. Solo vamos a estar en 3 versículos, ¿ya? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8 al 10, ¿sí? Y me gustaría que podamos leerlo fuerte, así como hombres que somos, lo vamos a leer bien fuerte, pues, ¿sí? Lo vamos a leer a las 3. Comenzamos, 1, 2, 3. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Señor Jesús, gracias, papá, por este privilegio que nosotros tenemos, Señor, de poder estar aquí y aprender más de tu palabra, Señor. Más de lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy, Señor. Y como nuestro tema que vamos a hablar ahora, Señor, gracia sobre gracia, Señor. Yo te pido gracia y tu favor, Señor, para que tu palabra sea enseñada, para que tú seas glorificado en todo, Señor. Y cada hombre que tú has traído hasta Cajamarca, Señor, de diferentes partes del Perú, estén aquí escuchándote, estén aquí dispuestos a ser ministrados por tu Espíritu Santo, Señor. Para ti toda la gloria y toda la honra. En nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, ¿sí? Y me tocó un tema especial, pero también es difícil. ¿Por qué? Porque dice gracia sobre gracia, ¿no? Y como distintivo de Calvary Chapel, como nos enseñó el pastor Chuck Smith, quiero que puedas imaginar cuando él habla en sus Chuck Tracks, imagina una cascada, ¿sí? Una catarata de agua cayendo sobre ti, y imagínate que tú estás ahí y el agua está viniendo sobre ti una y otra vez y nunca para, ¿sí? La gracia de Dios en nuestra vida es así, pero yo voy a explicar muy así brevemente y muy puntualmente qué es gracia. Pero antes, como distintivo, es imposible que tú y yo nos podamos acercar a Dios si no fuera por la gracia de Él. ¿Sí? Es imposible que tú y yo podamos hoy día tener una relación personal con Él o conocerlo a Él y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas si Él no nos hubiese mostrado su gracia. ¿Sí? Y antes de eso, quiero que vayas conmigo en Efesios, ¿sí? Yo no coloqué todos los versículos aquí con el propósito de que tú abras tu Biblia, ¿sí? Abras tu Biblia y vayas a Efesios capítulo 2, ¿sí? Y vamos a ver qué es gracia, ¿sí? ¿Qué es gracia? ¿Sí? Efesios capítulo 2. Como buenos estudiantes de la palabra, sabemos que la Biblia es nuestro mejor comentario, ¿sí? ¿Quién está ahí ya? Si tú estás ahí, puedes hablar amén. Y si no estás ahí, puedes pedir misericordia, ¿sí? Amén, ¿sí? Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Y vamos a leer fuerte, dice: porque por la gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué nos dice Pablo aquí en Efesios 2, 8? ¿Qué es la gracia? Es un don. Es un don de Dios. Y esa palabra don es la palabra caris, ¿sí? Es la palabra que en el Antiguo Testamento, en Éxodo, nos habla que Dios es lleno de gracia, ¿sí? Cuando Moisés tiene un encuentro con Dios, Él le dice que Él es lleno de gracia, ¿sí? Y esta palabra desde el Antiguo Testamento viene viniendo uno tras otro. Pero ¿cómo es que tú y yo hemos tenido la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo es que este regalo de Dios vino a nuestras vidas? Sí, ahora sabemos qué es la gracia. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es el favor no merecido de Dios. Ahora quiero que vayas conmigo a Juan 3:16. Yo creo que tú ya sabes, ¿no? ¿Sí? ¿Lo sabemos de memoria? ¿Sí? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único. ¿Qué más?
todo en Él crea. De esta manera es que la gracia de Dios se mostró en nuestras vidas. De esta manera es que la gracia de Dios vino sobre nosotros, ¿sí? No, era imposible que tú y yo estemos delante de Dios por nuestros pecados, pero Dios en su inmensa misericordia, Él envió a su Hijo. Dice que envió al mundo para que tú y yo seamos salvos, ¿sí? Para que tú y yo podamos experimentar este favor de Él. ¿Y qué más nos dice el libro de Romanos? Quiero que vayas conmigo a Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo primero que nos dice Pablo es que tú y yo dice que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y la primera cosa que tú y yo tenemos es paz, ¿sí? De un momento a otro ya no somos más enemigos del Señor. De un momento a otro, cuando estábamos lejos del Señor, Él se aproximó a nosotros, ¿sí? Y como dice en el libro de Oseas, dice, con cuerdas de amor, Él nos atrajo a Él, ¿sí? Él fue la primera persona que se acercó a nosotros. No fuimos nosotros. Él dio el primer paso en llegar a nuestras vidas y mostrarnos esa gracia, ese favor no merecido. Y cuando hablamos de gracia, y muchas veces cuando hablamos de gracia es por nuestra propia cuenta, es difícil. Porque lo primero que tú y yo queremos cuando alguien nos hace mal, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que pedimos a Dios? ¿O qué es lo que queremos nosotros? Venganza, juicio, ¿qué más? Que se lo lleve. El pastor Chuck Smith en el distintivo dice que él siempre pedía la gracia de Dios sobre su vida. Pero cuando alguien le hacía mal, decía, Señor, dale tu justicia. Y yo no soy diferente, yo también hago eso, muchas veces yo hago eso, pero la gracia de Dios se extendió a todos nosotros, ¿sí? Y yo quiero que quede esto fuertemente ustedes. Hoy en día tú y yo no estamos más distanciados, separados de Dios, tú y yo no estamos lejos del Señor, tú y yo no somos enemigos de Él. ¿Por qué? Porque Él dice nos justificó. ¿Cómo nos justificó? Enviando a su Hijo Jesús en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Es que tú y yo hemos errado. No hemos vivido bajo el mandamiento de su palabra. Tú y yo por algún momento nos hemos desviado del Señor, ¿sí? Pero como Dios es bueno, Dios es bondadoso, y Él sabe que necesitamos de Él, Él envió a Jesús, ¿sí? Para acercarnos a Él, ¿sí? Y yo tengo esta historia de este hombre que nos hemos leído, que es Pablo, ¿sí? Y este hombre se llama, ¿por qué hablo de Pablo? Porque para mí es uno de los personajes más fuertes en el Nuevo Testamento que Dios usó, ¿sí? En el sentido de que Dios le mostró su gracia. Y él dice aquí en el versículo 8, dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Cuando él estaba en su camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, teniendo las cartas de las autoridades, de los judaizantes, él se acerca a la iglesia queriendo perseguirlos, quitando su vida. En ese momento es cuando Jesús se aparece a él, ¿sí? Y si tú quieres leer conmigo, vamos a Hechos, ¿sí? Déjame volver a Corintios. Hechos capítulo 9, 3, 6, ¿sí? Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6. ¿Ya estás ahí? Amén. ¿O quieres misericordia? Sí. Sí. Hechos 9, de 3 al 6. Dice así, yo quiero misericordia porque mis dedos se han pegado aquí.
9 del 3 al 6. Dice así: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo, versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En este momento, en Hechos capítulo 9, Pablo se encuentra con Jesús, a quien él realmente estaba persiguiendo. No estaba persiguiendo a los creyentes en este tiempo, sino a quien realmente estaba persiguiendo era a Jesús. Y por eso es que Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y después le dije: yo soy a quien tú persigues. Y por eso es que él dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y versículo 9 de 1 Corintios 15 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y aquí en el versículo 9, Pablo nos muestra un antes de su vida, de lo que él hacía, de cómo él era como persona. Dice que él era un perseguidor de la iglesia. En otro pasaje en Corintios dice que él sabía de la palabra muy bien. Él se decoró toda la palabra, él se aprendió toda la palabra, pero él no había tenido un encuentro personal con Jesús. Y hay algo muy diferente en tú conocer la Biblia, sí, teológicamente, conocer mucho de la palabra, pero que esa palabra no se hizo práctico en nuestras vidas, no cambió nuestras vidas, ¿sí? Ayer Víctor estaba hablando sobre la importancia de la palabra. Sí, es muy importante eso. Entonces Pablo conocía mucho de la palabra, pero no tuvo un encuentro con Jesús. No lo conocía, ¿sí? Y yo la primera cosa que te quiero animar es, más que llenarte, queremos aprender la palabra, sí, pero quiero que esa palabra pueda ser aplicada a mi vida, ¿sí? Porque cuando es aplicada, las demás personas van a poder ver. Y el mismo apóstol Pablo habla que él dice así, dice que tú y yo somos cartas vivas que otras personas pueden leer, que otras personas pueden ver. Y no sé si has escuchado que nuestras palabras hablan mucho más, dice, nuestras acciones hablan mucho más que nuestras palabras. Y por eso es que Pablo dice aquí, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En Hechos capítulo 8, versículo 3, dice que mira, vamos a Hechos 8:3. Quiero que veas cuál era el corazón de Pablo, cómo es que él era antes de que Jesús lo encontrase. Hechos 8:3 dice así: y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Quiero que puedas imaginar esto en tu mente, que tú como creyente estás en tu casa y viene alguien, dice que te arrastraba, te agarraba y te llevaba a la cárcel. ¿Sí? Es muy fuerte. Así era Saulo, ¿sí? Pero cuando se encontró con Jesús, Dios le cambió de Saulo, que era un hombre muy importante. Ahora él le llama como Pablo, que significa pequeño, ¿sí? Y aquí él dice: porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Y por eso es que él no se sentía digno, ¿sí? Y aquí mi primer punto es que es esto. No hay un lugar en nuestras vidas donde la gracia de Dios no nos pueda alcanzar. Lo vamos a ver en el versículo 10, en el versículo 10, que dice: pero la gracia de Dios, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No hay un lugar en nuestras vidas donde la gracia de Dios no nos pueda alcanzar. Quizás tú no seas un perseguidor de la iglesia el día de hoy,
Pero quizás tú el día de hoy no estás caminando conforme a los mandamientos que el Señor nos instruye aquí en su palabra. Quizás tu vida no es un ejemplo para otros. Quizás no eres aquella persona, quizás que tu esposa quiere que tú seas. Es ese papá para tus hijos, ese hombre que ella necesita como compañero. Y aquí nos dice Pablo que, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Quiero que sepas que tú y yo, al igual que Pablo, estamos capacitados en ser aquel hombre que Dios quiere que tú y yo seamos. ¿Quieres ver? ¿Sí? Acompáñame. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Por qué tú y yo por qué la gracia de Dios nos alcanza? Por eso dice, no que seamos, 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este nuevo pacto es la gracia que Dios mostró en nuestras vidas. Y dice que no seamos competentes por nosotros mismos. Tú y yo podemos ser aquellos hombres que Dios quiere que seamos. Muchas veces nos vemos al espejo y decimos, no, pero yo no puedo, yo no soy este esposo que mi esposa necesita. Yo no soy este papá amoroso que mi hijo necesita. Quizás yo no soy ese hijo que está honrando a sus papás. Pero acá nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino dice, pero pensar algo como de nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios. Esta palabra competencia también en otra traducción significa que somos capacitados por Dios. ¿Sí? La gracia de Dios no solamente nos ha alcanzado por el Señor para salvación. La gracia de Dios nos da el poder de ser transformados por Él. A través de cómo, como dice en el versículo 6, dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, a través del Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 14, dice que el Espíritu de Dios vino para enseñar, ¿quién sabe? Eso, son tres, ¿sí? Para enseñar, no, para mostrarnos, para convencernos de pecado, juicio y justicia, ¿sí? El Espíritu Santo hace un trabajo increíble en nuestras vidas. Él vino para darnos convicción de pecado, convicción de justicia, convicción de juicio, ¿sí? Tú quizás te puedas sentir descalificado el día de hoy. Quizás tú no estés diciendo, yo no estoy haciendo bien las cosas. Pero el Señor, al igual que Pablo, Él dice que vamos a volver a 1 Corintios. Él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué Él dice eso? Porque de un perseguidor, Dios lo transformó, Jesús lo alcanzó para ser el mayor misionero en el Nuevo Testamento, el mayor, como decía el pastor Brian, el mayor plantador de iglesia en sus tiempos, ¿sí? Y por eso es que yo te digo a ti, no hay lugar en nuestras vidas donde la gracia de Dios nos pueda alcanzar. Y la segunda cosa dice, y su gracia, versículo 10 de 1 Corintios 15, y su gracia no ha sido vano para conmigo, ¿sí? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Y su gracia no ha sido vano para conmigo. Porque él se dio cuenta de todo lo que el Señor hizo por él. Y hay un pasaje en el Nuevo Testamento que yo quiero que nosotros vayamos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 14. ¿Sí? Mateo 6, versículo 14. ¿Estás ahí? ¿Sí? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonáis también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre
os perdonará nuestras ofensas. Perdóneme, ese no era el versículo. Perdóneme, aquí está. Perdón, ahora sí. Lucas, yo lo voy a leer, Lucas 7:47, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Esta es una gran verdad. Pablo estaba tan agradecido al Señor que él quería hacer lo mejor por él. Yo imagino a Pablo aquí como Jesús diciendo aquí, este versículo en Lucas, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados poco porque amó mucho. ¿Sí? Pablo se veía que él era un gran pecador. Pablo no merecía la gracia en su vida. Pablo no merecía el favor de Dios. Pero como dice aquí en Lucas, al quien dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona, poco, poco ama. Entonces él quiere decir que él está agradecido. Y es por eso que él dice aquí en 1 Corintios 15, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y la segunda cosa que quiero que el segundo punto es que recuerda de dónde el Señor te ha traído, de dónde el Señor te ha sacado. Muchas veces como creyentes pasan los años y parece que se nos ha olvidado todo lo que el Señor hizo en nuestras vidas, ¿sí? Y aquí estoy hablando más de la gracia porque, como les decía aún este principio, es más fácil ver el error en nosotros que el error en nosotros mismos. Sí, es más fácil condenar a mi hermano por sus acciones que yo mismo verme que estoy haciendo mal. Sí, yo puedo confesar en mi vida, le decía a alguien hoy en la mañana que yo aprendí de la gracia de Dios. Yo quisiera haber aprendido esto mucho antes, ser menos legalista, pero cuando el Señor me mostró esto, que yo debería ser más manso, mostrar más gracia, quizás yo hubiese aprendido esto, pero aquí Pablo está diciendo, yo no me siento, como dice en el versículo 10, como decía en el versículo 9 de 1 Corintios 15, yo no me siento digno, ¿sí? Pero no es por él. Ahora dices que es Dios. Versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano. Y dice, antes he trabajado más que todos ellos. ¿Qué quiere decir Pablo? Que no solamente él sabe que la gracia de Dios lo alcanzó, que no solamente le hace acordarse de dónde lo trajo el Señor, de dónde lo rescató, pero también le muestra que nosotros necesitamos esforzarnos, necesitamos trabajar, hacer las cosas con excelencia. Y no estoy diciéndote que nosotros vamos a ganar, que nosotros necesitamos ganarnos el corazón del Señor. Nosotros ya tenemos su bendición sobre nuestras vidas, ¿sí? Ya tenemos su favor. Pero aquí nos dice Pablo que antes ha trabajado más que todos ellos. Está diciendo de sus otros colegas, los otros apóstoles. Pero él dice, pero no yo, ¿sí? Pero no yo. Y yo quiero que pienses conmigo, ¿realmente yo me estoy esforzando? ¿Realmente yo estoy siendo ese hombre, ese papá, ese esposo que necesitan mi familia o que necesita tus propios amigos alrededor tuyo? ¿Será que yo no estoy usando esa gracia de Dios en mi vida? Porque aquí yo veo claramente que Pablo está perseverando. Pablo, al igual, sí, él permanecía en el Señor, él dependía del Señor, pero él estaba haciendo su parte, haciendo las cosas con excelencia. Cuando tú y yo estamos sirviendo a nuestra familia, sirviendo a nuestra iglesia, nuestro mayor deseo de cómo debemos servir a Él debe ser hacerlo con lo mejor. ¿Sí?
yo pasé un tiempo en mi vida de estar 100% ocupado en el ministerio a solamente cuidar de mi familia. Y quizás yo me había sentido, quizás tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, pero no. Dios me dijo, Anthony, yo quiero que tú cuides a tu familia con excelencia. Y yo aprendí a hacer esto. ¿Sí? Quizás quería yo estar ocupado en el ministerio, no. Pero el Señor me dijo, no, yo te quiero ahora ocupado con tu familia. ¿Sí? Y yo te puedo decir, es lo más lindo, lo más grandioso que yo hice en mi vida. ¿Sí? Y algo que aquí me habla mucho es que yo tuve que hacerlo mejor, hacerlo con excelencia. Pero no yo, dice aquí Pablo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. ¿Sí? ¿Alguna vez tú te has visto en una situación en la cual tú dices, Señor, no puedo hacer esto? Puedes levantar tu mano, no tengas vergüenza. Cuando yo me mudé a, cuando yo me, cuando cuando viajamos a Brasil, para mí fue un paso de fe bien difícil. Te lo puedo decir así. No sabía qué había allá, solo yo sabía que el Señor me estaba guiando a ir allá. Pero yo tenía que obedecer. Y cuando llegué yo tenía muchos temores. Mi esposa estaba embarazada, ya estaba a punto de nacer Lucas. Yo decía, Señor, qué clínica tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Es padre primerizo, pues. Sí, pero el Señor me dijo, Anthony, calma, tranquilo, yo estoy contigo, yo te traje hasta aquí. Sí, y yo pude ver cómo el cuidado de Dios en cada proceso del embarazo de mi esposa, hasta que Lucas nació, en nuestras vidas y hasta el día de hoy. Sí, y por eso es que Pablo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando tú te sientas incapaz de hacer algo, tú dile, Señor, dame tu gracia, dame tu favor el día de hoy para que yo sea capaz de hacer esto y que tú te glorifiques en esto. Algunos del instituto me conocen. Yo tenía mucha dificultad para ponerme a hablar al frente, ¿sí? Yo tenía mucha dificultad. Pero la gracia de Dios, yo ahora puedo hablar con ustedes. ¿Sí? Y otra de las cosas fuertes también que cuando me casé es que yo a veces quería ser ese hombre, ¿no? Ese hombre bíblico, ¿no? Sí, ser ese hombre cuidadoso con mi familia. Y muchas veces yo fracasaba, te voy a decir, fracasaba. Y a veces tú me decías, Anthony, no está bien. Y ahora, yo como papá, ahora le digo, Señor, dame tu gracia con mi hijo ahora. ¿Sí? Yo en un momento de mi vida me sentí como decía, ¿será que estoy siendo ese papá que Lucas necesita? Porque yo no tenía mucha paciencia. ¿Sí? Yo no tenía mucha paciencia. Pero el Señor me dijo, Anthony, yo tuve mucha paciencia contigo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Por qué tú no vas a tener paciencia con Lucas? ¿Sí? Hay que tener paciencia. ¿Sí? Y para que podamos terminar, dice aquí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hemos visto que la gracia de Dios nos ha acercado a Jesús mediante la fe. Mediante la fe en Jesús hemos alcanzado salvación a Él. Hemos alcanzado su justicia. Hemos visto también
que la gracia de Dios nos alcance en cualquier lugar, en cualquier circunstancia de nuestras vidas. ¿Sí? Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a darnos su favor. Y también Él nos enseña que antes de ver el error en otro, ponte en el lugar de tu hermano. ¿Sí? Cuando yo estaba en el instituto, yo le decía a los chicos, tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto. Pero yo ahora que yo dije, Señor, yo decía, Señor, ¿por qué me demoré en aprender esto? ¿Sí? Yo quería que ellos hiciesen su mejor, pero yo también aprendí que ellos debían de haber recibido más gracia de mi parte, ¿no? Y piensa en eso. Antes que tú juzgues a tu hermano, ponte en el lugar de él. También aquí en los distintivos de Calvary Chapel sobre gracias, que la gracia de Dios tiene que restaurar a nuestros hermanos. ¿Sí? Es muy fácil ver el pecado en otras personas. Y a veces queremos comparar el pecado uno con el otro. ¿Sí? Pero pecado es pecado. No hay un grado, ¿no? Dice que tú y yo somos pecadores. ¿Sí? ¿Sí? Pero por la gracia de Dios, ahora somos salvos. Entonces, ¿por qué no? Antes de juzgar, antes de decir algo hiriente a otro, ¿por qué no dices, Dios te bendiga, puedo orar por ti, podemos conversar? ¿Sí? Y la otra cosa que nos enseñó aquí es que debemos acordarnos de dónde nos trajo el Señor. ¿Tú te acuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿Sí? ¿Sí? Hay una historia en mi vida que yo siempre hablo con John. Yo estaba en metro de la avenida Fawcett con Venezuela en Lima. Eran las 10 de la noche, más ya tarde era. Estaba volviendo de mi trabajo. Y era un momento en el cual yo me había apartado del Señor. ¿Sí? Y yo estaba a punto de tomar decisiones que iban a influenciar en mi futuro, pues. ¿Sí? Yo era creyente, pero yo me alejé del Señor. ¿Sí? Me estaba a punto de involucrar en una relación que no iba a agradar al Señor. Y por la gracia de Dios, no sé cómo Johncito apareció ahí. Yo estaba comprando medicina, estaba con mi gripe, y le digo, John, le digo, tú estás aquí en la fila, tú estás aquí, le digo, sí, me dice, ¿qué haces aquí? Estoy comprando medicina para mi esposa, me dice. Y ahí conversábamos. Y yo me acuerdo, desde esa fecha, esa diosidencia en mi vida cambió todo. ¿Sí? Cambió todo. John no me dijo, estás haciendo mal. No, John no fue legalista conmigo. John no me condenó. Él me dijo, Anthony, vuelve al Señor. Él te está esperando. ¿Sí? Y yo doy gracias a Dios eso. Porque las personas dicen, gracias Anthony, gracias por eso. Y yo digo, no, gracias a mí, no, gracias al Señor. Porque al igual que Pablo dice, él puede ver que la obra de Dios en su vida, la transformación de Dios en su vida, no ha sido de él, ha sido fruto del Señor. ¿Sí? Y cuando te digan, estás haciendo bien las cosas, diga, no, es el Señor que realmente está transformándome. ¿Sí? Pero yo quiero que tú también pienses que cuando no te sientas capaz, porque nosotros como hombres somos fáciles en condenarnos, ¿sí? Dice Hebreos en el libro de Hebreos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, dice, ¿no? Muchas veces como hombres nos cuesta hablar. Muchas veces somos cerrados. No queremos que nadie sepa de nuestra vida. Pero por nuestras actitudes, las otras personas van viendo que algo no está bien. Y a veces por dejar nuestro orgullo y decir a tu esposa
o a alguien que está contigo, decirle, estoy pasando por esa dificultad, ¿me puedes ayudar? Muchas veces nos demoramos en recibir esa ayuda del Señor. Porque algo que tú tienes que tener claro es que Dios siempre nos está persiguiendo. Su bondad siempre nos está persiguiendo día tras día. Pero algo que nosotros debemos reconocer es que necesito decirle, Señor, ayúdame. Deja que yo sea ayudado por ti. Y deja un momento tu orgullo y deja que otras personas te puedan ayudar. ¿Me dejo entender? Te voy a contar un ejemplo bien fuerte, ¿sí? Otro. Antes que yo me case, yo tenía lucha. Antes que me case, no. Mucho antes de que conozca a mi esposa, yo tenía luchas con pornografía. Sí, yo tenía lucha con pornografía cuando me alejé. Pero cuando conocí a mi esposa, yo no quería llevar eso a mi matrimonio. Dios me dijo, Anthony, tú tienes que ser honesto con tu esposa y dile, ¿cuál ha sido tu lucha? Yo ya no volví a ver pornografía, pero yo tenía la convicción de que tenía que decir a mi esposa. Y le dije, antes que nos comprometamos, le dije, yo he luchado con esto. Yo he luchado con pornografía muchos años en mi vida. Y necesito que me ayudes. Yo pensaba que ella no iba a querer saber más de mí. Como dice 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Yo confesé. Yo le dije, antes que te conozca, yo luchaba con esto. Pero yo no quiero eso, todo ese pasado, ahora con nosotros. Porque yo estoy empezando una nueva historia contigo. Y ella me dijo, Anthony, no quiero más saber de ti. No me dijo eso. Te la creíste, ¿no? Me dijo así, Anthony, necesitamos conversar. Me dice, vamos a comenzar desde el computador. Me dice, me tienes que dar todas las contraseñas del computador. Yo necesito ver. Esa forma como yo te voy a ayudar. Pero antes de eso me dijo, Anthony, yo no tengo por qué condenarte. Yo no tengo por qué hacer eso contigo. Ella me mostró gracia. Yo pensaba que ya no iba a seguir con pero ella me dijo no. Así como Jesús le dijo a la mujer, a esa mujer, a esa prostituta, ¿dónde están los que te condenan? Él dijo, ve y no peques más. Mi propia compañera me ayudó antes que nos casemos. Y eso para mí fue muy importante, porque yo tenía mucho miedo de llevar y caer en eso nuevamente. Pero Dios me mostró gracia, ¿sí? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y no tengas vergüenza, porque la gracia de Dios nos restaura, pues. ¿Sí? Amén. ¿Quieres quedarte de pie y orar conmigo? ¿Sí? Señor Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tener tanta misericordia conmigo, Señor. Gracias, Señor, por cada hombre que tú has traído aquí en esta conferencia. Gracias porque
en medio de nuestras dificultades, vemos cómo tú estás dispuesto a encontrarnos, a alcanzarnos, a restaurar nuestras vidas, a que esta gracia sea tan real y sea tan práctico. Yo te ruego, Señor, tú conoces a cada persona que está aquí, tú conoces su historia, tú conoces su pasado, su presente, tú conoces sus dudas, Señor, y ellos están dispuestos a ser ayudados por ti, nosotros estamos dispuestos a ser ayudados por ti, Señor. Danos tu gracia, Señor, como hombres, para ser esos sacerdotes sobre nuestras casas, Señor, esos padres que nuestros hijos necesitan, Señor, esos amigos que nuestros colegas en el trabajo necesitan, Señor, esos compañeros de aula que necesitan escuchar de tu evangelio, Señor. Señor, que la gracia de Dios alcance nuestras vidas día tras día, Señor. Que no nos sintamos condenados en ningún momento, Señor, porque tú no nos has condenado, Señor. Al contrario, tú nos has mostrado tu favor en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, bendice toda la conferencia, Señor, y te glorifico a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.